Muy buen día a todos. Bienvenidos a la mesa de plataformas y formatos digitales de este mes de julio. Hola Agus, hola Aldo, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Buen Hola día. Adri, hola a todos. Bienvenidos, muchas gracias por asistir hoy. Muchas gracias. Tenemos una muy buena convocatoria el día de hoy, así es que esperemos que sea una mesa y un tema bastante relevante para ustedes. Y denme un segundito. Ahí está. Y pues bueno, antes de iniciar la sesión, me gustaría presentarles, y como saben, la sesión pasada se hicieron las votaciones, y comentarles que tenemos nuestro nuevo vicepresidente, Aldo Tabe. ¿Podemos dar a la siguiente? Sí, porfa. Aldo Tabe, él es director de Precision and Publicis Group. Bienvenido, Aldo, bienvenido a este nuevo reto. Y Bienvenido. pues... Muchísimas gracias. No, Gracias a ti por aceptar liderar junto con Agus esta mesa. Pues bueno, para dar ya inicio con este tema, nada más queremos presentarles cuál va a ser la agenda. Como saben, siempre damos unos pequeños anuncios que traemos de algunos proyectos dentro de la asociación. Después tendremos esta charla de la falsa dicotomía entre CDPs y DMPs y cerraremos nuestra sesión. Recuerden también que este espacio es un espacio neutral, un espacio que buscamos compartir información tanto de este lado de IAB como también si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran aportar, lo pueden hacer sin ningún problema. Y pues bueno, el iconito verde es Basecamp, es la herramienta que utilizamos para administrar y para poder avisarles sobre todas estas charlas, ¿no? De qué se tratan, cuándo van a suceder. Así es que si quienes no estén en este icono, si nos pueden avisar a través de un correo a proyectos, ahorita se los ponemos en el chat, para que se sumen a Basecamp. Y pues bueno, tenemos bastantes personas ya conectadas, por lo cual me gustaría que nos presentáramos, como saben, como es nuestra tradición, hacerlo a través del chat, saber quiénes son las personas que están con su nombre, la empresa y la posición, y así nosotros vamos teniendo una idea de quiénes son también los conectados. También Santi, que es nuestro invitado, también podrá ir viendo ahí un poco quiénes son las personas y conocerlos. Y pues bueno, ahora los voy a dejar con JC, justamente con estos anuncios parroquiales de IAB. Gracias, Adri. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este espacio. Sin duda, la charla del día de hoy será de gran relevancia. Y bueno, como primer anuncio, quiero presentarles a nuestro directorio de servicios digitales. Este directorio es una herramienta de industria que nos ayuda a conocer a estas empresas que ofertan servicios digitales y sin duda son respaldados por una casa consultora, por Grant Thornton, la cual da el carácter de este profesionalismo. Y bueno, actualmente tenemos más de 40 agencias inscritas. Si eres agencia o publisher y tienes alguno de estos 13 skills que actualmente se muestran en este directorio, bueno, pues puedes contactarnos a proyectos@iabmexico.com o visitar el sitio iabdcd.com y conocer más acerca de. Y bueno, otro anuncio relevante es queremos invitarlos a esta Digital Week. Estos espacios son donde agencias comparten casos de éxito. En este caso es referente a la industria de alimentos y bebidas. El día martes se presentan 4 agencias compartiendo este caso de éxito, el día 27, y el día 29 se comparten insights de igual manera relevantes a la industria de alimentos y bebidas. Y posterior en ese mismo día tenemos un panel con invitados igual especializados en este tema. Este espacio, a través de este QR pueden hacer su registro. Este espacio es totalmente gratis y bueno, es el día 29 de julio, así que esperamos verlos en ese evento. Otro evento relevante es el Innovation Day. Este evento se va a llevar a cabo el 28 de octubre. Sin embargo, estamos en fechas de Call for Speakers. Esta convocatoria cierra el 13 de agosto y el tema a tratar en este Innovation Day es acerca de Programmatic Advertising.
Así que si estás interesado, ya sea que accedas a este código QR o contáctanos a través del correo eventos@iabmexico.com. AC Flash. Este estudio es actualmente estamos en el levantamiento del estudio de inversión en comunicación e Internet. Este estudio, que es el termómetro que da relevancia a los indicadores exclusivos para agencias y publishers respecto a la evolución de la facturación en cuanto a su crecimiento en los servicios digitales y cómo es que va la pauta en México. Es Flash porque se hace de manera trimestral. Y bueno, aquí si estás interesado en participar, por favor escríbenos a estudios@iabmexico.com. De igual manera, no tiene ningún costo el participar y sin embargo puedes llevarte gran data al finalizar. Como muchos ya conocían, IAB Conecta ha evolucionado a esta plataforma online que ahora vincula al gran ecosistema en publicidad digital en Latinoamérica. Compartimos espacio con otros IABs, como es IAB Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay, con temas de relevancia, temas como content, data, transformación de negocios, e-commerce. Actualmente nuestra plataforma ya está disponible para la compra de boletos. Este evento se va a llevar a cabo el 1 y 2 de septiembre, igual online. Y bueno, no pierdas oportunidad y visita el sitio para acceder a estos boletos. Y bueno, ya para entrar a nuestro tema de hoy, algunas recomendaciones importantes. Si tú quieres, al finalizar la charla, tienes alguna pregunta, puedes levantar la manita y puedes hacer la pregunta. Te habilitamos el micrófono para que hagas la pregunta en vivo, o bien hay una opción donde está Q&As, ahí puedes hacer tu pregunta y posterior Santi o yo les haremos llegar la pregunta a Santi para que pueda responderla. El chat está enfocado más para si tienes alguna duda o algún comentario en cuanto a la presentación o dudas técnicas, pues este es el espacio. Y ahora sí, quiero dejarlos con Santi Darmandray, y Chief Product Officer de Retargetly, y como ya les comentaba Adri en la agenda, nos va a presentar la falsa dicotomía entre CDPs y DMPs. Santi, cámara y micrófono son tuyos. Te dejo con la audiencia. Muchas gracias, Santi. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a tratar de estar a la altura de lo que esperan. Vamos a ver si compartir. Bien, ahí están viendo bien, ¿no? Listo, ya te vemos. Excelente. Bueno, gracias, JC. Como decía, el objetivo, el título de la charla es la falsa dicotomía entre las herramientas estas CDP y DMP. Hay mucha duda alrededor de qué significa uno, qué significa el otro, si son primos, son hermanos, el uno es el hijo del otro, de dónde salen. Y la idea es cubrir un poco las principales diferencias. Realmente con el tiempo que tenemos en esta, seguramente quedan muchas cosas sin cubrir, pero espero poder cubrir la mayoría de las cosas y también sacar algunas de las dudas alrededor de esta dicotomía falsa, como dice la premisa, que existe entre las dos. Y para empezar, me gustaba tratar de hacer como un ejercicio de mi lado, ¿no? Cuando uno da una charla siempre trata de entender por qué se suma la gente que se suma y qué quieren buscar. Y creo que cuando hablamos de este tema, en general vemos tres grandes grupos, si quieren. El primero es, y que no creo que haya muchos de estos, pero son curiosos del tema y quieren entender por entender, no necesariamente porque tengan una necesidad puntual o nada, sino quieren entender lo último sobre los acrónimos, estar al día
y espero cubrir cada una de las cosas alrededor de por qué uno se llama DMP, Data Management Platform, y el otro CDP, Consumer Data Platform, y cuál es la diferencia. El segundo es, se ha hecho creo famoso en los últimos quizás par de años, para algunos odiar a los DMPs y piensan quizás algunos de ustedes que los DMPs son tecnología vieja y el CDP es como la nueva manera de probarlo y decir, vieron que los DMPs no van más, lo nuevo son los CDPs, y espero también cubrir esa duda para ustedes. Y por último, me imagino que deben haber algunos, por lo menos, que genuinamente se preguntan, ya sea para la agencia, para su empresa de AdTech, o como medio, como anunciante, si deberían tener un DMP, deberían tener un CDP, deberían tener ambos, deberían tener ninguno, y cómo elegir, cuáles son las diferencias entre cada uno y cómo entender, de acuerdo al momento de empresa que están viviendo, cuál es la herramienta correcta para ustedes. Como dijo JC, mi nombre es Santi Armandrail, soy Chief Product Officer de Retargetly, basado en Estados Unidos. Retargetly, para quienes no saben, es una empresa latinoamericana que trabaja en toda Latinoamérica, de México hasta Argentina, y en el mundo de data. Tenemos diversos productos en el vertical, y para sacarlo desde el principio tenemos un Data Management Platform, y trabajamos hace más de 7 años con clientes en toda la región alrededor de estrategias de datos, audiencias y muchas otras cosas relacionadas a justamente este tema que vamos a hablar hoy. Para empezar, como dije, vamos a hablar de esta dicotomía entre, por un lado, los DMPs, los Data Management Platforms, que todos, me imagino, que trabajan en digital conocen obviamente el acrónimo y han tenido experiencia trabajando con alguna de estas plataformas. Estas son obviamente algunas de las tantas decenas que existen. La mayoría de ellas basadas en Estados Unidos, pero también muchas empresas en Europa, en Latinoamérica, en Asia. Y por el otro lado tenemos a los CDPs, que es, algunos lo ven como el nuevo contendiente en el vertical de data digital, pero la realidad es que es una herramienta que en realidad existe desde 2013, que se puso de moda, o se empezó a poner de moda fines de 2016 en Estados Unidos, y con más fuerza ya en 2018, donde en un evento se declaró que los DMP habían muerto y que lo nuevo son los CDPs. Y de ahí surge, creo, desde esa narrativa, esta división que mucha gente ve dentro de la categoría de plataformas de datos entre el DMP y el CDP. Los CDPs, acá puse algunos de los logos de los más conocidos, y seguramente quienes trabajan con un CDP trabajan con alguno de estos. Obviamente hay cientos más para distintos verticales, es una categoría compleja, las dos, pero estas son algunas de las empresas más populares, más famosas de los dos lados. Para empezar, obviamente hay que hacerse la pregunta de qué hace un DMP para entender cuál es la diferencia, digamos, entre un DMP y un CDP. Primero es qué hace un DMP. Y para resumirlo, me pareció resumirlo en 5 grandes aspectos. Por un lado, el DMP integra datos de diversas fuentes, en líneas generales datos de origen digital, pero más recientemente también del mundo offline. Una vez que tenemos esos datos, una de las fuertes del DMP es el hacer enriquecimiento de esos datos a través de conexiones con datos third party, con datos second party, y de esa manera que cada uno pueda tener más información alrededor de cómo están compuestas sus audiencias, quiénes son sus usuarios, y qué las hace únicas. A partir de, obviamente, los datos y ese enriquecimiento que hacemos, llega la parte de segmentar, que es una de las funcionalidades obviamente más famosas, o por la que quizás se reconoce más a los DMPs, que es esta capacidad de generar grupos o segmentos
de usuarios alrededor de características en común, y después vamos a ver un poco en detalle qué se puede hacer alrededor de cada una de estas cosas. Cuarto, tenemos Analytics de audiencia, que está muy bueno tener toda la información en un lugar, pero quiero ver de manera fácil, de manera tangible, para mi equipo de planificación, mi equipo de marketing, mi equipo comercial, cómo está compuesta mi audiencia, quiénes son mis usuarios, qué les interesa, en qué se diferencia, por ejemplo, el grupo de gente que compra productos de alta gama del que compra productos de quizá más baja gama, y muchas preguntas alrededor de justamente quién es mi audiencia y cómo se comporta. Y por último, y también una de las partes más importantes y una de las innovaciones que trajeron los DMP al mundo de datos digitales, es esa capacidad de activar esos datos y compartirlos a través de distintas plataformas de medios para poder correr campañas. Y ahí es donde surgen estas cinco funciones, digamos, principales que tiene el DMP. Y todo esto, siempre hay un gran elefante en la sala, que es cómo lo hace el DMP, ¿no? En el fondo, tradicionalmente los DMPs trabajan con cookies, trabajan con cookies en general de terceros, y esta es una de las razones por la que mucha gente piensa que los DMPs están destinados a fallar, ¿no? Porque a nivel tecnología es una tecnología, obviamente las cookies, como todos sabemos, están en periodo de desvanecimiento y desapareciendo, no solamente de Safari, donde ya no existen hace más de 3 años, sino también de acá a poquito menos de 2 años en Google Chrome también. Y la realidad obviamente es un poquitito más compleja. Obviamente los DMPs funcionan de tal manera de que el cookies es un componente muy grande de cómo recolectan y cómo activan los datos, pero también crecientemente con el advenimiento de las aplicaciones en los celulares y en los smartphones, con toda la penetración que tienen en el mundo, pero especialmente en zonas en desarrollo como Latinoamérica, los mobile IDs, tanto de Android como de iOS, son cada vez más relevantes, y se complejiza un poco, digamos, cómo están compuestas las audiencias. Hoy muy pocos DMPs y casi ninguno en realidad trabajan exclusivamente con cookies, sino que la mayoría lo hace con una multiplicidad de distintos identificadores, en general cookies o mobile IDs, pero también crecientemente tenemos el aparecimiento en escena de distintos IDs, como por ejemplo el Ramp ID de LiveRamp, que son IDs alternativos que reemplazan de alguna manera a los identificadores tradicionales, o el Unified ID 2.0 que desarrolló The Trade Desk y que hoy por hoy mantiene el equipo de Previd, o también obviamente IDX, que es nuestra solución, la de Retargetly. Pero todo esto lo que nos dice básicamente es que la identidad digital, que es la manera en que básicamente encontramos, entendemos, damos analytics sobre los distintos usuarios, no es tan simple como era. Mucha gente piensa, creo erróneamente, que todavía estamos en el mundo de las cookies, y la realidad es que, por ejemplo, hoy en América Latina, para una compañía como Retargetly, las cookies representan menos de un 35% del total de la base de usuarios, y la amplia mayoría ya hoy es de otros tipos de identificadores, principalmente identificadores del mundo mobile. Pero si bien la identidad no es tan simple como era, hay una cosa que se mantiene, sí, históricamente con los DMPs, y se mantiene hasta la fecha, que es que los DMPs mantienen un perfil anónimo del usuario. Y esta, vamos a ver, es una de las principales diferencias que tienen los DMPs o los Data Management Platforms con los CDPs. ¿Qué significa anónimo? Que básicamente, aunque quisiera, un DMP no tiene manera de llegar a quien está detrás de un usuario. No tiene ningún email, no tiene ningún teléfono alcanzable. Entonces, si quisiera, por ejemplo, yo enviar un email marketing a través de mi DMP,
no puedo hacerlo porque el DMP no contiene emails y no puedo ver perfiles a ese nivel tampoco. Entonces, esa diferencia es una de las diferencias más grandes que vamos a ver con respecto a los CDPs. Muchas veces van a escuchar alrededor de este tema del anónimo o el seudónimo también. Son dos conceptos ligeramente distintos, pero que se usan intercambiablemente a veces. Está el concepto del PII o la información personalmente identificable. Y esto es muy importante principalmente en el contexto de las leyes de privacidad de datos, donde cada vez más el acceso a ese tipo de información está más restringido, donde distintas compañías están haciendo que acceder a datos incluso personales con usuarios que tenemos relación directa sea más complejo. Por ejemplo, Apple agregando algo que se llama Private Relay para esconder la ubicación del usuario, pero también un email relay, que es una manera de generar emails descartables para cada uno de los usuarios, donde me puedo dar de alta con ese email y recibo los contactos y todo, pero no es realmente mi email. Entonces, el DMP históricamente trabaja exclusivamente con información anónima. Todos sus casos de uso están pensados para información anónima donde no tengo un email, donde no tengo un nombre, donde no tengo un teléfono o una dirección para una persona particular. Y ahí entra obviamente la pregunta, ¿y un CDP qué hace? ¿Qué hace un CDP? Y van a ver que está estructurado de manera muy similar, y creo que de acá es donde surge esta duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Lo primero es, el CDP está pensado como una herramienta de datos, de obtención de datos, para obtener datos a nivel personalmente identificable. Ahora sí estamos hablando de más parecido a un CRM, un email de una persona, un nombre, un apellido, una dirección, de manera omnicanal, es decir, no solamente de touchpoints digitales, sino también de touchpoints de cualquier tipo. Y el CDP es un gran repositorio de información justamente de los usuarios. Entonces, todos estos datos ingresan al CDP a través de muchas integraciones que tienen, y van a ver que, por ejemplo, algunos de los CDPs más famosos, como Segment, que hace poco fue adquirido por Twilio, o Tilium, o Treasure Data, o Emparticle, tienen cientos y cientos y cientos de integraciones directas desde sistemas de POS, desde sistemas de pagos, desde lo que sea, lo tienen normalmente, con el objetivo justamente de consolidar toda esa información en un mismo lugar, ¿no? El CDP también está diseñado para que a medida que esa información ingresa dentro de la plataforma, hay decisiones que toma la plataforma en tiempo real alrededor de cómo separar esos datos y a dónde enviarlos para crear justamente estos journeys de consumidor automatizados. Por ejemplo, en un CDP podríamos definir que los usuarios que ingresen por ejemplo, los usuarios que dejen un lead pero no hayan adquirido en las últimas 24 horas, entren al CDP y se compartan de manera directa a un sistema de call center donde se priorice el contacto con ese usuario la próxima vez que llame por teléfono, sabiendo que está buscando activamente justamente el producto, ¿no? De esa manera podemos centralizar todo el acceso de datos a nuestros consumidores, a nuestra first party data, y distribuirla a las distintas herramientas con las cuales trabajamos, como por ejemplo Twilio, que es para enviar SMS, MailChimp para enviar email marketing, y, ¿por qué no también, y vamos a hablar sobre eso, un DMP, con el objetivo de hacer advertising? Una vez que llegamos a esa distribución, justamente a esas reglas, llega la tercera parte, que es el delivery de los datos en tiempo real y a través de distintos canales.
Como decía, los CDPs están diseñados para tener cientos de integraciones, tanto de ingreso como de salida. Entonces, por ejemplo, muchas compañías lo que hacen es, en vez de implementar el tag de Facebook, el tag de Google Analytics, el tag de X Twitter, de LinkedIn, etcétera, todos en la página, implementan exclusivamente el tag del CDP y desde el CDP deciden qué información le envían a cada uno de esos canales. Obviamente optimizando y centralizando el acceso a los datos de una manera más segura para la organización y también más ordenada en caso de que quieran, por ejemplo, agregar nuevas plataformas. Yo diría un CDP es una mezcla de alguna manera entre un CRM, un Tag Management, tiene distintas funcionalidades para distintas cosas y obviamente también en muchos aspectos es parecido a un DMP. Como veían, digamos, tenemos tres grandes grupos siempre, que es generar datos, segmentarlos y activarlos. Y ahí es justamente que surge esta duda, ¿no? ¿Para qué es un CDP? ¿Para qué es un DMP? ¿Quién accede a qué? ¿Cómo funciona? Y algo que armé muy rápidamente para justamente mostrar y dejar clara esa diferencia es una tabla donde vamos a ir por cada uno de estas variables, justamente, cuáles son las diferencias. Y van a ver que hay muchos puntos en común, pero hay algunas diferencias bien importantes, ¿no? Empezando por First Party Data. Tanto los DMP como los CDPs aceptan First Party Data. Como dije, la diferencia general es los DMPs aceptan data de lugares digitales o de CRMs, pero no están diseñados para tener cientos de integraciones andando al mismo tiempo y centralizar toda la información de todos los canales al mismo tiempo. Sí, los CDPs. Entonces, First Party Data sí depende mucho del tipo de datos y el tipo de canales y el tipo de touchpoints que tenemos. Second Party Data, que es poder compartir, digamos, datos que son míos a alguien con quien quiero hacer un acuerdo, por ejemplo, de compartir data, ya sea, muy un ejemplo que usamos, y de hecho tenemos casos de eso dentro de la empresa. Por ejemplo, una aerolínea puede compartir data directamente con una cadena de hoteles, sabiendo que el Customer Journey tradicional de un usuario es que primero compra el vuelo y después compra el hotel para un destino. Entonces le puede compartir información a la cadena de hoteles, por ejemplo, a través de un Second Party Data Sharing, donde le dice, tengo un usuario que va a estar de tal fecha a tal fecha, ese usuario compró un ticket en business, con lo cual el hotel lo puede usar como quiera, pero tradicionalmente lo hace para mostrarle una oferta para ese destino y de la categoría que más o menos sabe que seguramente compre alguien que compra en business. Ahora, en el CDP pongo un asterisco, principalmente porque los CDPs están diseñados primariamente como herramientas de First Party Data, no tanto de Second Party Data Sharing, sino que es a través de distintas integraciones. Por ejemplo, Amazon tiene un servicio de data sharing, como una especie de marketplace que tiene dentro de AWS, donde si tienen un CDP, ambos se pueden conectar a ese marketplace y compartir información. Pero no es algo que tengan de manera nativa la mayoría de los CDPs. Y acá empieza la primera diferencia, ¿no? Third Party Data. Third Party Data básicamente es acceso a datos agregados, donde no existe esa relación directa entre la aerolínea y el hotel, sino que quizás todas las aerolíneas deciden compartir datos de manera agregada con todos los hoteles, sin tener conexión directa. Y ese es uno de los fuertes, por supuesto, de los DMPs, ¿no? Los DMPs, una de las cosas que hacen es justamente permitir a sus usuarios acceder a datos que de otra manera no tendrían. Entonces, en esta diferencia es donde aparece yo creo, uno de los principales conceptos donde no es que un CDP es exactamente igual que un DMP, pero mejor, sino que está diseñado para otra cosa. Y acá surge la segunda gran diferencia que vamos a ver, como decía antes, que es la información personal. En un CDP yo puedo, por ejemplo, ver perfil de usuario con nombre, apellido,
fecha de nacimiento, email, puedo buscar usuario por usuario, porque al final es un repositorio de mis datos, de la misma manera que lo tendría en un CRM, ¿no? En un DMP eso no es así. Yo tengo solamente perfiles anónimos. Lo único que sé de, por ejemplo, un usuario es cómo se comportó dentro de mi sitio web, si está en el segmento de compradores de categorías de lujo o no, pero no puedo buscar Santi Armandrail, donde vive, y hacerle una comunicación exclusiva a ese usuario, sino que lo tengo siempre en grupos y en grupos anónimos. La tercera diferencia es en la retención de datos a largo plazo. La mayoría de los DMPs, y aunque esto va cambiando de a poco, la mayoría de los DMPs no están diseñados para retener datos a largo plazo, especialmente cuando miramos en años, ¿no? Si queremos usar, por ejemplo, datos generados hace 2 años, hoy en día, en un CDP lo podemos usar, porque es el repositorio de toda nuestra información y todas nuestras interacciones con un consumidor. No así en un DMP. Entonces, si somos, por ejemplo, una empresa de autos que tiene un ciclo de venta de quizás 3 años, 4 años, dependiendo del país, 5 años, si yo quiero alcanzar a esos usuarios de manera recurrente, una vez cada 3 años, en un CDP lo voy a poder hacer y en un DMP no, porque no están diseñados para eso, porque siempre son información anónima y con periodos de caducidad más cortos, ¿no? En esencia, el DMP está diseñado para casos de uso de publicidad, exclusivamente. Está pensado para recolectar información, alcanzar usuarios de manera masiva, optimizar campañas, entender mejor la performance de esas campañas y quiénes son las audiencias que estoy alcanzando. Por otro lado, un CDP está pensado para este concepto de orquestación, donde tengo muchísima información de mis usuarios y en base a esa información la puedo ir moviendo de lugar a lugar de manera que siga mis reglas de negocio y de manera de cumplir mis objetivos de manera más exitosa, ¿no? Una diferencia grande también es los DMPs, por ejemplo, permiten audiencias lookalike. Es decir, a partir de información mía puedo alcanzar usuarios similares que no conozco hasta la fecha y expandir mi alcance. De la misma manera que lo haría, por ejemplo, en el Audience Manager de Facebook, ¿no? Ahora, en un CDP, como el CDP es exclusivamente de datos propios y no tengo acceso a datos de terceros, no tengo acceso a usuarios que no conozco ya, no puedo hacer lookalikes en ese sentido, como estamos acostumbrados en Facebook o demás. Sí puedo modelar mis datos para encontrar dentro de mi propia base de datos usuarios que sean similares, ¿no? Pero no me sirve para salir a buscar datos afuera. Entonces, y esta es otra gran diferencia, que es los DMPs están diseñados y pensados para alcanzar no solamente usuarios conocidos, sino también a usuarios desconocidos. No solamente porque no sé quiénes son, por este concepto de anónimo, sino también porque son usuarios con quienes no he tenido, digamos, un contacto anterior. En cambio, el CDP está pensado más como un CRM, donde yo ya tengo un contacto con ese usuario, sea porque me dejó un lead, sea porque ingresó a mi web y realizó alguna acción, pero no es un usuario en esencia nuevo para mí, sino que es un usuario que ya conozco, con el cual ya tuve un contacto. Y quizás otra de las grandes diferencias, en base a estas diferencias en realidad, es quiénes son normalmente dentro de las organizaciones quienes usan una herramienta u otra, ¿no? Dentro del mundo de los DMPs, normalmente estamos hablando de usuarios relacionados al mundo de publicidad, al mundo de marketing, pero siempre con un tinte fuerte hacia lo que es publicidad. Los CDPs están más bien diseñados para, como herramientas justamente más amplias, más alto nivel, para el área o estratégica de marketing, o incluso muchas veces en las organizaciones las áreas de IT, porque permiten integrar distintas fuentes de datos, o las áreas de BI. Ahora, vamos un segundo a México. Y para esta charla me pareció agarrar 2 métricas que creo que son relevantes para que se entienda en qué estadio está la implementación de ambas herramientas
por ejemplo, en el mundo digital, en el mundo que le compete al IAB, ¿no? Si agarramos la lista de todos los publishers, todos los medios principales, por ejemplo, de México, el 40% de los medios más grandes no usa un DMP, o sea, estamos hablando de una penetración del 60%, mucha heterogeneidad en términos de qué DMPs usan cada uno de los medios, algunos usan una combinación de DMPs. Interesantemente, solamente un 5% usa un CDP, o sea, un 95% no lo usa. Eso también es interesante porque en el mundo de publicidad digital normalmente estamos hablando de usuarios más bien desconocidos, no usuarios todo first party data, ¿no? El acceso a first party data que tienen, por ejemplo, los medios masivos o las empresas de consumo masivo, etcétera, no es tan grande. Entonces, eso creo que cuenta un poquito de esa diferencia entre por qué tenemos un 60% de penetración en lo que es DMPs y un 5% solamente en lo que es CDPs. Y después, el uso de audiencia, esto es una métrica obviamente interna, pero creo que refleja muy bien la realidad del mercado, que es que con respecto a lo que crece la industria digital, o sea, si nosotros vemos la inversión en digital comparado con la inversión en general en audiencias, vemos que crece casi al doble de velocidad, un poquito más que el doble de velocidad, ¿no? Depende del mercado, depende un montón de cosas, pero eso es una métrica también interesante, donde vemos que cada vez más las marcas, los medios, están buscando acceder a datos, usar datos, activar datos, si bien no es algo nuevo para nada, ¿no? Para la segunda parte quería hacer un deep dive un poco de cómo trabaja un DMP, cada una de las partes que vimos al principio, y después tenemos algunas preguntas. Voy a tratar de ir relativamente rápido en cada una y hay algún nivel de complejidad, así que si no entienden en alguna parte, por favor, manden preguntas. En esencia, un DMP tiene 4 grandes integraciones. Una es a través de, obviamente, Pixel o un tag de web. Tienen distintas APIs que pueden conectar, distintas integraciones directas. Tienen SDKs para instalar en los celulares y distintas integraciones servidor a servidor que les permite compartir data de manera más dinámica, ¿no? Dentro de esas funciones se usan para 5 grandes grupos de datos o grandes, creo, lugares desde donde se consigue esta información. Por un lado tenemos obviamente todo lo que es web, pero de ninguna manera es lo único. De hecho, si bien es muy fuerte, por supuesto, las otras categorías son quizás las que más crecen, las que más oportunidad de crecimiento tienen hoy en día. Por ejemplo, campañas, o sea, toda la información de campañas, un DMP nos permite recolectar a nivel individual cada una de las impresiones, por ejemplo, que generamos en Programmatic, cada uno de los clics, cada una de las conversiones, de manera de usar esos datos después para enriquecer nuestra estrategia, ¿no? También tenemos aplicaciones en Connected TV, con la penetración cada vez mayor de Roku y otros sistemas operativos, Apple TV, Android TV, etc. Cada vez más compañías están armando sus aplicaciones de Connected TV y vemos que distintos DMPs se empiezan a usar para recolectar información de lo que se ve, por ejemplo, en esas aplicaciones, de quiénes son esos usuarios, dónde están basados, etc. Y es información muy rica y muy nueva que pueden usar para recolectar. Obviamente también aplicaciones móviles, donde no es para nada nuevo, pero muchísimas compañías todavía hoy en día no están recolectando datos correctamente desde mobile. Y por último, CRM o CDP onboarding. Y acá viene una de las cosas interesantes, creo, como dije, ¿no? Los DMPs están diseñados para alcanzar usuarios nuevos, para hacer publicidad de manera dinámica, para segmentar usuarios en base a enriquecimiento de third party data. Entonces, uno de los primeros casos de uso que nosotros podemos hacer al momento de integrar un CDP y un DMP es
tener el CDP como fuente principal de datos, donde conectamos todos nuestros canales, y desde ahí ir al DMP. Vemos cada vez más casos de clientes que empiezan a hacer eso. Eso tiene sentido, obviamente, donde tengan mucho first party data, ¿no? Pero si no, no tanto. Y todo eso va al DMP. Y ahí llega la segunda parte, que es enriquecer los datos. A medida que llegan los datos, obviamente se comparan con el stream de información o las distintas audiencias demográficas, por ejemplo, de comportamientos, de geolocalización, etcétera, que puede tener un DMP. Y eso se enriquece, ya sea para uso dentro del mismo DMP o para devolver al CDP o al CRM, ¿no? Con información adicional. Estas son algunas de las categorías, por ejemplo, que nosotros ofrecemos, pero que también hay otros proveedores en la región que ofrecen, y creo que son las categorías principales que pueden esperar de un DMP. Y por ejemplo, hay muchos clientes que usan esta información para justamente recuperar, por ejemplo, cuál de sus usuarios en el CDP viene buscando reviews de tarjetas de crédito en los últimos días para priorizar la comunicación por email marketing a ese canal, ¿no? Entonces, esa sinergia que puede existir entre el CDP y el DMP es muy valiosa para este enriquecimiento de datos. Después, en la parte de segmentación, creo que no hay mucho que explicar, más que el objetivo de la segmentación es justamente entender quiénes son los distintos perfiles que componen nuestra audiencia. E idealmente, y este es uno de los grandes problemas que hay al momento de implementar un CDP o un DMP, hacer distintas ofertas de acuerdo a esos perfiles, ¿no? En el mundo tradicional, donde como medio, esos 40% de medios, por ejemplo, que no tienen un DMP, miran a su audiencia como un gran grupo, ¿no? Piensan que toda su audiencia es igual, y eso obviamente genera ineficiencias. Por ejemplo, le ofrecemos lo mismo, el mismo producto a toda la misma audiencia, asumiendo que tienen intereses homogéneos, cuando sabemos que, por supuesto, eso no es así, ¿no? El objetivo del DMP es generar esos 3 grupos distintos, con el segundo objetivo de ofrecerle algo distinto a cada uno. Y si soy un medio, por ejemplo, a mí me gusta el objetivo de segmentar y el objetivo de activar es, en vez de venderle, por ejemplo, todas las impresiones de mi homepage a la misma marca, a 100.000 pesos mexicanos, pongamos, en vez de hacer eso, lo segmento en 3 grandes grupos y vendo a 40.000 pesos mexicanos, por ejemplo. Cada uno de esos grupos, en total, facturo más, 120 comparado con 100, y la performance, obviamente, de cada una de esas campañas también se mantiene y es buena para cada una de las marcas, entonces están dispuestos a pagar esa pequeña diferencia y además que se están ahorrando por marca, digamos, una diferencia importante, ¿no? Entonces el objetivo es generar esa segmentación para ser más inteligentes en la activación y en el entendimiento. Cuarto, tenemos los analytics, justamente de audiencia. Cada plataforma encara esto de manera distinta. Esto es un screenshot, obviamente, de la plataforma a la que yo más tengo acceso, que es la nuestra, y tampoco me parecía bien mostrar otras. Pero hay muchas distintas maneras de verlo. El objetivo siempre es que podamos tener desde la misma herramienta una especie de enriquecimiento de los datos de manera dinámica, donde puedo entender, por ejemplo, cuál es la afinidad de mi audiencia con respecto a una categoría de producto de compra, ¿no? Y último, vamos a la parte de activar datos. Y acá me voy a poner un poco técnico, por suerte estamos en la mesa de plataformas, así que seguro que todos lo entenderán. Esto normalmente es más difícil con otros públicos. Pero el rol al final del DMP es participar dentro del ecosistema de compra programático o en social media, pero en esencia funciona igual, compartiendo información de audiencias que me permita matchear con la oferta que me está llegando justamente del lado de los medios, ¿no? Entonces, una vez que nosotros definimos esa audiencia, el DMP tiene la capacidad de compartir la audiencia de manera dinámica al DSP o a la plataforma de compra de medios que usemos, para que el DSP compre exclusivamente los usuarios que
tienen en común con esta audiencia que yo definí, ¿no? Que puede ser desde una audiencia de retargeting hasta una de lookalike, hasta una de 100% data third party, ¿no? Lo interesante de los DMPs es que todo el ecosistema está diseñado de manera que los DMPs, y esto sea especialmente útil para las marcas, pero también hay un caso de uso en los DMPs, obviamente, del lado del medio, donde muchos de los medios lo que hacen es este filtrado, como decía, del lado del ad server, a través de un pixel en su página o a través de un SDK en una aplicación, donde básicamente el DMP le informa en tiempo real, a medida que llegan las impresiones, cuáles son los segmentos que componen a ese usuario, de manera de que el ad server pueda decidir quienes tengan estos segmentos los priorizo para determinado PMP o los vendo en open o los vendo en como quiera, ¿no? Para hacer ese decisioning en tiempo real del lado del ad server. Ahora, hay tres tendencias grandes que obviamente juegan, que son importantes, no me voy a meter mucho en esto, pero son importantes y no quería dejar de mencionar. La primera obviamente es el tema de privacidad y regulaciones. Afectan no solamente a los DMPs, sino en general al acceso a los datos. Y lo interesante de justamente estas nuevas regulaciones es que igualan de alguna manera el peso que se le pone al manejo de los datos. Y un CDP en algún punto es un lugar de riesgo, ¿no? Para, por ejemplo, un hack o para... Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se implementan estas herramientas, ya sea un CDP o un DMP, de estar haciéndolo de manera segura, de manera que siempre tengamos todo el consentimiento necesario de los usuarios para recopilar esa información. Y los DMPs en general son expertos en justamente filtrar los datos de manera de que la información que no cumpla no aparezca. Lo segundo es las nuevas funcionalidades de privacidad en Safari y iOS. Ya todos han visto, y de hecho estuve la semana pasada en México y ya están ahí también los carteles de Apple, ¿no? Con todo este tema de la privacidad. Así que es un tema que está muy, muy candente y donde cualquier plataforma, ya sea un DMP o un CDP que tenga este tema, es muy, muy, muy importante que se maneje de manera correcta, ¿no? Y por último, obviamente, la muerte de la third party cookie en Google. Como dije al principio, la third party cookie es un componente nada más de cómo trabajan los DMPs. Hay muchos otros, desde los mobile IDs hasta estos IDs alternativos. Y tanto los CDPs como los DMPs necesitan alguna manera de conectar esa información a algo activable, ¿no? El DMP en este sentido el CDP, perdón, en este sentido tiene un beneficio que es, tiene el email, por ejemplo, de la persona, entonces le podemos mandar un email de manera directa, pero no nos olvidemos que el CDP de vuelta solamente es información que yo ya conozco. Entonces, si el objetivo, por ejemplo, es crecer, alcanzar nuevos usuarios o lo que sea, el CDP obviamente queda corto, ¿no? Y el DMP tiene maneras de resolver eso. Cuando pensábamos en un poco cuáles son los problemas más grandes en la implementación, tanto del CDP como del DMP, creo que surgen, primero, hay una falta de foco normalmente en las organizaciones alrededor de la implementación de estas herramientas. Son herramientas que son complejas, que hay que estar seguros de que estén alineados con nuestros procesos internos y demás. Y se genera esta falsa expectativa en algún punto de que lo único que hay que hacer es firmar el contrato, apretar un botón, dar login y la herramienta me va a empezar a generar datos y eficiencias de manera automática. Ni un DMP ni un CDP hacen eso. Ninguno que haya pasado por ese proceso les va a decir que eso es así. No hay ninguna diferencia en ese sentido. O sea, si no tienen foco y la expectativa no está puesta de manera correcta, no importa lo que me implementen o la combinación que implementen, no va a funcionar. Lo segundo es la falta de coordinación y trabajo en equipo entre áreas. Muchas veces el DMP o el CDP aparece como, digamos, por ejemplo, la persona de marketing decide que hay que tenerlo, y eso no se comunica correctamente con el equipo de ventas, no se comunica correctamente a los objetivos de la empresa. Entonces, cuando después vemos y
no se generan los resultados, nos sorprende, pero en realidad es bastante esperable. Y muy relacionado a eso, obviamente, está el que no se preguntan qué y cómo lo van a usar. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos implementando un CDP? ¿Para qué estamos implementando un DMP? ¿Cuál es el objetivo? Y muy relacionado es, nos dejamos en CSA por los acrónimos y estas luces brillantes, justamente, que nos muestra muchas veces la industria de AdTech, o de MarTech, de la cual participo, y hay que no dejarse caer ahí. Me imagino, me estoy quedando medio sin tiempo, pero hay muchas preguntas que son relevantes. La primera es, como decía al principio, no tengo ni un CMP ni un CDP, ¿por dónde empiezo? Y yo diría, lo primero que hay que empezar es por entender los objetivos. Y depende de los objetivos, depende de la cantidad de data que tengo, depende de si tengo mucha data first party o principalmente third party, depende de cuánto gasto en publicidad, hay que tomar esa decisión. Como todas las decisiones importantes, por supuesto, la respuesta es depende. Me gustaría ser más específico, pero siempre hay que verlo caso por caso. Tiene muchos aristas. La segunda que surge también es, ya tengo un DMP, lo reemplazo por un CDP, y la pregunta ahí es, si tenés el DMP, ¿funciona? Si funciona, no tiene sentido reemplazarlo porque cumplen tareas distintas, ¿no? Ahora, ¿estás usando el DMP o no? Si no lo estás usando, seguramente el CDP va a tener el mismo problema, ¿no? Cuando lo trates de implementar, si no lo haces de manera ordenada y no resolves los problemas por los cuales el DMP no está funcionando hoy en día, el CDP no es mágico en ese sentido, no va a resolver problemas que son internos de organización. La cuarta, me saltó la tercera porque creo que ya más o menos la cubrí, parece un CRM. Muchas veces se preguntan, ¿eso es como un CRM? ¿Necesito los dos? Yo diría, si son una compañía grande de, por ejemplo, consumo masivo, tener un CRM para clientes masivos, por ahí no tiene tanto sentido y les conviene tener un CDP. Si son una compañía más bien de B2B, seguramente un CRM les sirve obviamente para los procesos internos de ventas, para comunicación, para facturación, etc. Entonces diría que mantengan los dos, pero depende también del negocio y cómo está compuesto, ¿no? Hay otra pregunta que surge que es, ¿cuál es la diferencia entre un CDP y un Data Lake? Hay otro concepto, ¿no?, que está muy de moda, que es el Data Lake. Y el Data Lake en esencia es un repositorio de datos. La diferencia entre un CDP y un Data Lake es que el CDP tiene herramientas construidas para integrar, para compartir, para segmentar los datos que un Data Lake no tiene de manera nativa. ¿Podrían armar a partir de un Data Lake una especie de CDP interno? Sí, pero en general es mucho más costoso, mucho más difícil de hacer y depende del tiempo y el presupuesto que quieran poner encima, ¿no? Hay muchos CDPs, seguramente si buscan va a haber un CDP que cumpla con los requerimientos y la mayoría se pueden dar de alta y empezar a testearlos de manera directa y con free trials. Como dije, la anteúltima ya un poquito la contesté y la última es cómo se vería si integro. Y les cuento dos casos, por ejemplo, que me parecen interesantes de CDP y DMP. Como dije, la primera es, o tres casos, perdón. El primero es usar un CDP como esa fuente principal de conexión con mis usuarios y distribuir a los distintos canales de manera dinámica. Entonces puedo usar un CDP para centralizar toda la información party, la web o lo que sea, y conectar de manera por APIs o de manera por tags, etcétera, a los distintos canales, entre ellos el DMP. Lo segundo que me va a servir es para enriquecer los datos del CDP. Entonces, por ejemplo, para priorizar, como dije antes, a quién le envío un SMS o un email marketing. Y lo tercero es para generar nuevos usuarios a través de, por ejemplo, Lookalike. Yo puedo usar el CDP para definir, por ejemplo, por variables, cuáles son los usuarios más valiosos que tengo como empresa, y esos enviarlos al DMP, ahí generar un lookalike, por ejemplo, o generar distintos entendimientos de esa audiencia y separarla en distintos grupos y activarla en distintos canales de publicidad digital para generar usuarios nuevos y después repetir el ciclo, ¿no?
Vamos a preguntas. Veo que hay dos preguntas. La primera pregunta, y la leo literal, ¿te parece, JC? Sí, de acuerdo, gracias. La primera pregunta dice, los datos que yo cargo en un CDP para correr mis campañas, ¿los puedo usar yo solo o quedan disponibles para todos los que contraten ese CDP? ¿Cómo se garantiza eso? Los CDPs, digamos, al igual que un CRM, ¿no? En general tienen bases de datos que son compartidas. No se genera una base de datos específica para la empresa. Ahora, hay reglas de cómo se comparte esa información, dónde se guarda, etcétera, que hacen que esa información no sea accesible por otros usuarios, ¿no? De la misma manera que sus campañas en Facebook solamente las pueden correr ustedes. Si ustedes ahora dejan todo cargado en el CDP y después entra un empleado, ¿puede ver esa información? Por supuesto que sí. Pero otros usuarios del CDP no pueden acceder a esa información y no la pueden usar. Pasa lo mismo en los DMPs. Toda la información que nosotros generamos es de uso exclusivo del que la genera, a menos de que tengan un contrato, como dije, ¿no? De Second Party Data Sharing o de Third Party Data y elijan activamente compartir esos datos. Si no hacen eso, esos datos son de ustedes nada más. Hay otra pregunta de Miguel Ángel Narváez Camacho que dice, hola, con todo el tema de Privacy First y la tendencia de dar total control de la privacidad del usuario, ¿qué porcentaje se prevé que las personas comenzarán a bloquear todos los elementos de PII? ¿Qué porcentaje se prevé que compartirán sus datos, dado, por ejemplo, el ejercicio de Apple en el cual solo un 4% ha decidido compartir sus datos en apps? Es una pregunta compleja, obviamente, no hay mucha expectativa, pero, por ejemplo, en Europa hay una métrica interesante que es, con GDPR, aparecieron todos estos banners que vieron, ¿no? De quiero usar cookies, quiero compartir mi información, etc. El 92% de los usuarios pone que sí, compartir todos los datos. Entonces, la realidad es que, a diferencia de lo que pasó con Apple, que fue medio rápidamente que se hizo la implementación, creo que con suficiente información del lado de la marca, del lado del medio, alrededor de para qué se usan los datos, qué datos queremos conseguir y demás, los usuarios realmente no están tan en contra de compartir esos datos si tienen un beneficio claro, por ejemplo, información más detallada en la publicidad o lo que sea. Y las métricas, por ejemplo, de lo de Apple, si bien empezaron muy, muy mal, hoy por hoy están arriba del 15%, si no me equivoco, en Estados Unidos, y es una métrica que va subiendo a medida que las marcas entienden cómo comunicarlo y entienden cómo llegar mejor a los usuarios. Así que mi expectativa es que la mayoría de los usuarios elija compartir la información, pero van a ver si cada vez más empresas como Apple que se pongan en el medio y medio decidan por el usuario que no le van a compartir data a la marca. Eso es algo que como marca no podemos controlar, y por eso es importante tener una estrategia no solamente de first party data tradicional, sino también que nos permita acceder a datos de manera anónima, que nos permita crecer nuestra base de datos y nuestro alcance, ¿no? Ahí estamos con las dos preguntas. No sé si hay alguna otra, creo que no, ¿no? Sí, exacto. Si alguien tiene alguna otra pregunta, utilice la herramienta de Q&A o puede levantar la manita y deshabilitamos el micrófono. Parece que no. Parece que no. Pues. Espero que sea porque fui muy, muy claro. Y no porque fue aburrido. Bueno, de mi lado, muchas gracias por la invitación, JC, Adriana, Agus, Aldo. Y bueno, pueden buscar en LinkedIn si tienen alguna pregunta más concreta sobre CDPs o DMPs. Y nada más. Bueno, ahí hay una pregunta. Dice, ¿qué plataformas o elementos de Privacy First recomiendas implementar? En general, yo diría una de las herramientas que cualquier empresa que esté preocupada por este tema tiene que tener es algo que se llama para otro acrónimo, un CMP, que es un Consent Management Platform, que les permite administrar la información de los usuarios y los accesos y yo qué sé.
Hay varias herramientas. De eso creo que una de las más famosas es OneTrust, pero hay muchas. Depende del mercado, te diría la opción que es la mejor. Nosotros hemos visto mucho en empresas grandes OneTrust o TrustArc, creo, hay varias. Pero lo primero es un CMP. Lo segundo sí es asegurarse de que todos los vendors con los que trabajen tengan políticas de manejo de datos, de acceso a la información y de opt-out y demás. Bien. Excelente. Vale. Creo que ya no tenemos más. No. Perfecto. Bueno, pues Santi, pues muchísimas gracias por la plática de hoy. Sin duda, si alguien quiere o le interesa tener más información acerca les compartiremos los datos de Santi y de Retardedly para que puedan contactarlos más adelante. De igual manera, esta presentación y el video del mismo se les compartirá a través de Basecamp en los próximos días. Así que, Santi, nuevamente muchísimas gracias por participar con nosotros. Gracias a ustedes. Les Y mando. bueno, Gracias. Gracias, Santi, por la participación. Gracias, Agus y Aldo, también por ayudarnos a generar la agenda. Muchísimas gracias a todos. gracias. Y bueno, pues nos vemos Gracias, en Sergio. nuestra siguiente sesión. Ay, perdón, Agus. No, le está agradeciendo a Santi y a todos los participantes. Gracias por la sesión. Un placer. Gracias por invitarme. Adiós. De mi lado. Muchas gracias. Nos vemos el 22 de octubre. No se pierdan Billón Digital. Cuídense mucho y excelente fin de semana. Bye bye.